Bienvenido a una prueba de que hay exactamente 5 poliedros regulares. Recuerde que todas las caras de un poliedro regular son polígonos regulares idénticos y que cada vértice tiene el mismo grado. Considere 4 casos, dependiendo del tipo de polígono regular. Caso 1 de cada cara es un triángulo. Sea f el número de caras, entonces hay 3 veces f dividido por 2 aristas. Recuerda que cuando multiplicamos 3 en el número de caras estamos contando el número de bordes 2 veces porque cada borde bordea 2 caras y, por lo tanto, 3f divididos entre 2 nos da el número de aristas de la fórmula de Euler, que es v menos e más f es igual a 2, donde v es el número de vértices, e es el número de aristas, y f es igual al número de caras. Sustituimos 3f dividido por 2 para e, que nos da v menos 3f dividido por 2 más f igual a 2. Resolviendo para v tenemos v igual a 2 más f dividido por 2. Ahora cada vértice tiene el mismo grado, lo llamaremos k, por lo que el número de bordes que usan el lema del apretón de manos es igual a la suma de grados dividida por 2, que en este caso es k por v dividido por 2, así que usando nuestras ecuaciones, e es igual a 3, f dividido por 2, v es igual a 2 más f dividido por 2 y e es igual a kv dividido por 2, comenzamos con e es igual a 3f dividido por 2, que también es igual a kv dividido por 2, y sustituimos 2 más f dividido por 2 para v usando esta ecuación. Resolvemos k, que nos da k igual a 6, f dividido por la cantidad 4 más f, tanto k como f deben ser positivos. Los números enteros notan que 6f dividido por la cantidad 4 más f es una función creciente para valores positivos de f delimitados por arriba por la asíntota horizontal. K es igual a 6. Así que observe a medida que f aumenta sin límite k se acerca 6, pero nunca llega a 6, por lo que los únicos valores posibles para k son 3, 4 y 5, cada uno de ellos es posible usando la ecuación k es igual a 6f dividido por 4 más f. Cuando k es 3, tenemos f igual a 4, lo que nos da un tetraedro. Cada vértice tiene grado 3, hay 4 caras y cada cara es un triángulo. Luego, cuando k es igual a 4, tenemos f igual a 8, que es un octaedro. Y para k es igual a 5 tenemos f igual a 20, que es un icosaedro. Por lo tanto, hay exactamente 3 poliedros con caras triangulares, que se muestran aquí de nuevo un tetraedro, un octaedro y un icosaedro. Y ahora veamos el caso 2, donde cada cara es un cuadrado, así que ahora el número de aristas es igual a 4f dividido por 2 o solo 2f, donde f es el número de caras. Usando la fórmula de Euler sustituimos 2f por e, que se muestra a continuación, que es v menos 2f más f igual a 2. Resolviendo v tenemos v igual a 2 más f y luego contando las aristas usando el grado k para cada vértice tenemos el número de aristas e es igual a la suma de grados dividida por 2, que nuevamente es kv dividido por 2. Así que usando nuestras ecuaciones comenzamos con e igual a 2f, que también es igual a kv dividido por 2, y sustituimos 2 más f por v usando esta ecuación. La resolvemos para k otra vez, lo que nos da k igual a 4f dividido por la cantidad 2 más f otra vez. Esta es una función creciente, pero esta vez, observe que la asíntota horizontal es k igual a 4. Observe cómo encontrar la asíntota horizontal. Solo estamos tomando los coeficientes de f en el numerador y el denominador. Puede recordar esta técnica del cálculo, así que en este caso el único valor posible para k es 3, y si k es igual a 3, f es igual a 6, cada vértice tiene grado 3 si hay 6 caras cuadradas, lo que nos da un cubo. Solo hay un poliedro regular con caras cuadradas que de nuevo es un cubo. Y ahora veamos el caso 3. Caso 3, cada cara es un pentágono. Realizamos los mismos cálculos que en los casos anteriores, donde ahora el número de aristas es igual a 5f dividido por 2. Usando la fórmula de Euler tenemos v menos 5f dividido por 2 más f igual a 2. Resolviendo v tenemos v igual a 2 más 3f dividido por 2 y luego nuevamente tenemos el número de aristas e es igual a la suma de grados dividida por 2, lo que nos da e igual a kv dividido por 2. Así que usando nuestras ecuaciones tenemos e igual a 3f dividido por 2, que también es igual a kv dividido por 2, y sustituimos 2 más 3f dividido por 2 por v. Y luego resolvemos k,
lo que nos da k igual a 10f dividido por la cantidad 4 más 3f. Ahora la asíntota horizontal es 10 tercios, esto es menos de 4, en realidad es 3.6 repitiendo 3 y 2 tercios, así que solo tenemos k igual a 3 cuando k es igual a 3, resolvemos para f. F es igual a 12, lo que nos da 12 caras que son pentágonos, lo que nos da un dodecaedro. Este es el único poliedro regular con pentágonos como caras que de nuevo se muestra a continuación. Y ahora veamos el último caso 4. Para el caso 4 cada cara es una n desaparecida con n mayor o igual a 6. Siguiendo el mismo procedimiento como antes. El número de aristas es igual a n veces f dividido por 2. Usando la fórmula de Euler sustituimos nf dividido por 2 por e, lo que nos da v menos, y f dividido por 2 más f es igual a 2 resolviendo v. Tener v es igual a 2 menos f más nf dividido por 2. También sabemos que el número de aristas es igual a la suma de grados dividida por 2, que de nuevo es e igual a kv dividido por 2. Usando nuestras ecuaciones comenzamos con e igual a nf dividido por 2, que también es igual a kv dividido por 2 y sustituimos 2 menos f más nf dividido por 2 para v. Tomamos esta ecuación y resolvemos k, lo que nos da k igual a 2, nf dividido por la suma de 4 y el producto de n menos 2 y f que de nuevo aumentará a una asíntota horizontal de 2n dividido por la cantidad y menos 2. Observe 2n y n menos 2. Se multiplican por f en la función racional. Porque estamos considerando n mayor o igual a 6, observe que cuando n es igual a 6, la asíntota horizontal sería k igual a 3. Lo que indica que k se acerca al positivo 3, pero k el grado de cada vértice no puede ser inferior a 3. Y cualquier valor mayor de n dará una asíntota aún más pequeña, por lo tanto, no hay poliedros regulares con caras más grandes que pentágonos. Espero que esto te haya resultado útil.